Muy buenas tardes, bienvenidos a su primera clase de química, jóvenes. Mi nombre, me presento, soy el licenciado Osiel López Béjar. Yo he impartido algunas veces esta materia, pero lo hago de una manera, trato de hacerlo de una manera dinámica para que sea mayor el entendimiento. Bueno, ustedes están ahorita en la carrera de ingeniería. Vamos a estar viendo temas básicos. El temario se acopla perfectamente al libro de química, la ciencia central, así que vamos a estar utilizándolo. De igual manera les voy a dejar un enlace ahí directamente en su página de su plataforma, y si no, también lo pueden buscar en internet, así viene como química, la ciencia central. Es la novena edición y bueno, vamos a comenzar. Correcto, para comenzar les dejo aquí una frasecita que dice: ¿alguna vez se han preguntado por qué el hielo se derrite, el agua se evapora, por qué las hojas cambian de color en el otoño y cómo una batería genera la electricidad? Porque si mantenemos frío, ¿por qué si mantenemos fríos los alimentos se retarda su descomposición? ¿Y cómo nuestros cuerpos usan los alimentos para mantener la vida? La química proporciona respuestas a todas estas preguntas y a un sinnúmero de otras similares. La química es un estudio de las prioridades de los materiales, perdón, de las propiedades de los materiales y de los cambios que sufren estos. Uno de los atractivos de aprender química es ver cómo los principios químicos operan en todos los aspectos de nuestra vida, desde las actividades cotidianas como encender un fósforo hasta cuestiones más trascendentales como el desarrollo de medicamentos para curar el cáncer y otras enfermedades. Bien, existen varios tipos de ciencias, jóvenes. Tenemos lo que sería ciencias formales y ciencias informales, las ciencias exactas y las ciencias no exactas. Química pertenece a una ciencia de las no exactas, porque conlleva la composición de los elementos en los cuales nosotros estamos acostumbrados a vivir. Bien, aquí al principio nos explica que todo lo que pasa en nuestro alrededor conlleva un proceso químico, ¿sí? Lo voy a explicar un poquito mejor. Por ejemplo, da de ejemplo de por qué el hielo se derrite y el agua se evapora. Está hablando de cómo una misma sustancia puede cambiar su consistencia dependiendo la temperatura a la cual se expone. Ese es un ejemplo tan básico, o el otro ejemplo que menciona es el de un cerillo. ¿Por qué se enciende? ¿Qué es lo que pasa cuando raspas con la orilla de la caja? Yo sé que muy seguramente la mayoría ha llevado algo de química en la escuela preparatoria o incluso en la secundaria, pero aquí ya lo vamos a ver un poco más complejo. Vamos a tratar de ingresar un poco más a esta parte. Para la ingeniería industrial, ¿en qué nos sirve la química? Bueno, realmente nos sirve porque tenemos que conocer las propiedades de los materiales que vamos a utilizar. Imagínense que estás trabajando con, no sé, con material como fierro. Entonces, tú tienes que saber al momento de utilizarlo a qué temperatura se va a fundir, o debes de saber qué tanta flexibilidad puede llegar a tener ese material. Por ejemplo, que construyen los castillos de los edificios de alguna aleación de metal, pero a lo mejor aquí en Torreón no necesita hacer un metal tan flexible, pero ¿qué pasa en México? En México necesita tener una cierta flexibilidad porque hay temblores, entonces necesitan acoplarse a las necesidades de lo que tú estés llevando a cabo. Debes de conocer los materiales para saber qué tanto te estarían funcionando, ¿sí? Ok, entonces esta nada más es como una leve introducción. Continuemos con lo siguiente. Muy bien, continuando, vamos a ver primero la perspectiva molecular de la química. La química implica estudiar las propiedades y el comportamiento de la materia. La materia es el material físico del universo, es cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio, ¿sí? Si tú ves cualquier artículo, vamos a poner de ejemplo este mouse. Este mouse tiene una forma, tiene un peso, tiene un volumen, tiene
rasgos que lo definen, tú lo puedes tocar y demás, pero no nada más las cosas que puedes tú tocar están compuestas por elementos químicos, también desde los gases, los líquidos, va variando, ¿verdad? Entonces, en sí, todo lo que sea materia, todo lo que exista, todo el material físico del universo está compuesto por elementos químicos. Muy seguramente hay elementos químicos que aún no descubrimos, pero ya existen elementos actualmente descubiertos. Aquí les voy a dejar un tip, es una página donde tiene lo que es la tabla de elementos, la tabla de los elementos químicos, pero está muy interesante. La página es fishersci.es, es una página española, pero bueno, aquí les aparece todos los elementos químicos, pero no solamente están ahí. Vamos a poner un ejemplo al oxígeno que está de este lado. Por ejemplo, le dan ustedes un clic y te manda a lo que serían los datos del oxígeno. ¿Qué es lo que te va a dar? Bueno, por ejemplo aquí hidrógeno, su símbolo es la H, número de átomos 1, y luego si le abres aquí en su pestaña te va a decir el hidrógeno constituye más del 90% de los átomos del universo en 1776, y así te va a dar la historia y te va a decir algunas cosas, el peso atómico, el punto de fusión, el punto de ebullición, fase a temperaturas de presión estándar y demás, ¿no? Y así con cada elemento. Por ejemplo, ahorita les iba a mostrar el del oxígeno, pero no lo abrió directamente, pero aquí está, ¿no? Ahí viene toda la historia, desde cuándo está el oxígeno y demás, y cuál es su composición, grado de ebullición y demás cosas interesantes que puedan ustedes necesitar. Y viene de cada elemento, ¿no? O sea, le das un clic y te manda directamente al elemento. Bien, son una serie de enlaces que te mandan ahí mismo en la misma página. Correcto. Entonces, regresando a lo que estábamos ahorita en la lectura, la química también proporciona antecedentes para entender las propiedades de la materia. En términos de átomos, los bloques de construcción casi infinitesimalmente pequeños de la materia. O sea, un átomo es la parte más pequeña de la materia, pero es de la cual está compuesto toda la materia, ¿sí? Cada elemento se compone de una sola clase de átomos. Veremos que las propiedades de la materia se relacionan no solo con las clases de átomos que contiene, o sea, su composición, sino también con la organización de dichos átomos, o sea, con su estructura, ¿sí? Entonces ya aprendimos que todo lo que tiene un volumen o masa está formado de átomos, y cualquier cosa del universo es una serie de átomos, y su composición, se dice composición porque es como si compusieras una canción, mezclas este átomo con este otro átomo y los juntas, y eso ya hace algo diferente a lo que tú tenías en cierto momento. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen de algunos átomos comunes. Por ejemplo, el del oxígeno está de esta manera: el etanol, el agua, el dióxido de carbono, el etinol, y aquí no se alcanza a ver cuál es este de acá, de esta parte, pero bueno, aquí para que se pueda alcanzar a ver, esta es una aspirina, ¿sí? Dice, modelos moleculares, las esferas blancas, gris oscuro y rojo representan átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno. O sea que, por ejemplo, aquí están estas dos moléculas de estos dos átomos de oxígeno. Estas dos están representadas también en en las otras composiciones. Por ejemplo, dice que las esferas blancas, gris, oscuro y rojo representan átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces, las rojas representan oxígeno. Siempre que veas un átomo de color rojo en estas composiciones, ¿qué quiere decir? Que son oxígeno. Te pongo un ejemplo, uno que conoces perfectamente. El agua, su composición química es H2O, y aquí tenemos los dos de hidrógeno que están de color gris y uno de oxígeno que está de color rojo, ¿sí? Y de esta manera es una manera muy práctica de poder hacer una representación de estos átomos. Bien, hasta aquí el primer video. Nos vemos en el video número 2, continuando con temas básicos de química. Gracias.